también para la persona, pues de repente se convierte en un rato desagradable, en un rato que la va a pasar mal, en un rato que va a decir, "Di, es que los gimnasios o las clases grupales en realidad son buenas, pero no son para todos. Por lo menos para mí no, porque no me sentí bien en esa clase grupal. Creo que todos los ejercicios que se hicieron no eran para mí y pues termina abandonando la actividad o cambiando la forma en que estaba entrenando. Entonces yo creo que es importante, siempre que trabajamos con personas en ambientes como entrenadores de planta, como uno a uno, como clases grupales, lo que estemos trabajando nosotros, aunque es difícil la individualización, pero sí intentar la variación de los ejercicios dependiendo de la población a la que nosotros nos estamos enfrentando. Y este es un caso, y es un caso que necesitas tener muy buena batería de variaciones para poder cambiar los ejercicios para la mayor cantidad de las poblaciones. Por eso se trabaja hace muchos años, ya esto no es nuevo, que las clases grupales deben ser multiniveles, que debe ser para todas las personas, que todas las personas tienen que poder hacer los ejercicios porque hay un profesional que se va a encargar de variarles, modificarles los ejercicios para que la persona lo realice dependiendo de sus capacidades. Entonces, esta imagen sí, siempre me da mucho que pensar, siempre me da mucho que analizar y bueno, me gusta compartirlo como forma de introducción. De ahí les decía que en esa búsqueda de datos actuales, pues me topé con esta publicación que se hizo ahora, el 4 de marzo de este año, y pues da datos que sí dan mucho que pensar. Dice que en Costa Rica el 34% de los adultos vive con obesidad y pocos de estos adultos hacen actividad física. El 34% es un número bastante grande, es un número que ha crecido, es un número que ha crecido desde los 18 punto algo hasta tener un 34%. Es más, les cuento algo rapidísimo que también tiene que ver cuando estaba en la universidad hace años. Eh, Uno de mis proyectos de trabajo universitario fue censar en el área de Heredia las escuelas para evaluar, en aquel entonces se evaluaba el riesgo de sobrepeso. No se trabaja, o sea, no evaluábamos tanto la obesidad, trabajábamos el sobrepeso, porque teníamos, pues, en aquellas épocas hacer el IMC como elemento diferenciador de obesidad y sobrepeso. Y clasificación de los niños en edades de, no, de tercero, cuarto, quinto y sexto año de escuelas, y los hicimos en varias escuelas en Heredia, y pues sacamos unas estadísticas y bla, bla, bla. Y en aquel entonces, los porcentajes andaban en números de 8.4. Luego, años después regresamos, 3 años y medio después regresamos y volvimos a actualizar. Y ya esos de 8 ya estábamos en 18. Y ahí quedamos, ¿verdad? Porque ya que sabes, ya terminé la universidad y ya pues todo bien. Y estos números ahora vamos a ver que, híjole, se han disparado enormemente. A nivel de Costa Rica, pues a nivel de Heredia no, porque no se ha hecho ahí tan localizado, pero sí, estos números van creciendo, han ido creciendo y está complicado el panorama. Está muy, muy complicado el panorama con respecto a la estadística. Por allá no hay más estadísticas que pueden buscar si son amantes de las estadísticas o de los datos de esta patología en Costa Rica y son bastante, bastante alarmantes. Lo cual también cambiando un poco de tema, si nos vamos un poco al marketing y todavía queremos nosotros simplemente entrenar a personas que se van a parar en una tarima, esos son los menores la cantidad, donde hay mucho mercado, hay mucho cliente que se puede captar, es más o menos donde la población lamentablemente es mayor, como por ejemplo la obesidad. Puntos importantes, bueno, se afirma que actualmente tener más de 5 kilos de exceso de peso significa que la persona tiene un riesgo coronario. Y si los que ya trabajan en planta o atienden ya clientes saben que 5 kilos sobre las personas que usualmente visitan un centro de entrenamiento es algo muy usual. No es algo que diga, wow, es que 5 kilos es un montón. No, 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 es algo súper usual, súper usual. Las personas normalmente manejan 5 kilos arriba de su peso normal, de su normo peso. Y esto pues eleva el riesgo de padecer enfermedades coronarias. También la grasa acumulada, sobre todo a nivel de la cintura, es la grasa más peligrosa.
Esta relación cintura-cadera que establece el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares es un índice muy bueno y fácil de sacar y fácil de controlar e ir dándole la información a los clientes. Pero esta grasa abdominal principalmente se achaca mucho o tiene mucha relación con lo que es el comportamiento sobre la grasa visceral o sobre la grasa del hígado, que también es una víscera, pero bueno, pero la grasa visceral, esta grasa que es complicadísima de trabajar, esta grasa que no solamente necesita hacer actividad física, no solamente necesita hacer dieta, sino también que necesita de repente suplementación, que muchas veces requiere soporte farmacológico y que además necesitas cambios, por ejemplo, en la preparación del alimento para poder tener cambios en esto. Y que es de las grasas más complicadas porque tiene un impacto sobre enfermedades muchísimo más graves y mayores. La circunferencia de la cintura a nivel del ombligo debe ser de 88 centímetros en mujeres y de menor a 102 centímetros en varones. Entonces agarras un centímetro y empiezas a evaluar la población, entonces dando cuenta de datos muy interesantes y principalmente datos que nos hacen pensar que realmente estamos en un problema, ¿verdad? Y yo creo que el que no se ha dado cuenta que la obesidad es un problema, viven en otro mundo, pero no en este. La obesidad también se relaciona con otros factores de riesgo coronario, como el sedentarismo, la dislipidemia, la hipertensión arterial, la diabetes y la resistencia a la insulina. Recordemos que la dislipidemia también es un enemigo muy silencioso, porque a pesar de que las personas saben la importancia de hacerlo, usualmente no tienen estos controles. Lamentablemente llegan a los controles ya cuando se sienten mal. Entonces, eh, el médico tiene muchas malas noticias que informar y muchas cosas que ver a la vez. Y esto va a tener que dificultar su planteamiento a nivel de soluciones, a nivel del entrenamiento físico. Entonces, esta dislipidemia es muy importante, hacer la cultura de las personas de los controles, de estarse constantemente, mínimo una vez al año. Yo creo que usted y yo, por lo menos una vez al año, deberíamos de tener todos estos controles de dislipidemia y en los mejores de los casos, pues cada 6 meses poderse estarse controlando todos estos valores para saber que todo anda bien. Y si no anda bien, saber que está alterado y poder atacarlo lo más pronto posible para buscar su nivelación. Porque si no, esto va a ir creciendo, 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 creciendo. Y cuando ya presenta sintomatología, bingo, ¿verdad? Ya tenemos problemas mayores. Y esta dislipidemia tiene comportamiento sobre todo lo demás, ¿verdad? Sobre la diabetes, sobre la hipertensión, sobre esta resistencia a la insulina que hablamos la semana pasada. Entonces, todo esto viene de la alteración de nuestro comportamiento lipídico. Les decía que estos datos han cambiado. Vean que, por ejemplo, en el 2020, en febrero del 2020, el 21,1% de los adolescentes de nuestro país tenían sobrepeso y 9,8% de obesidad, evidenciando que más de un 30% están sobre el índice de masa corporal adecuado. Entonces, esto en el 2020, lo mismo que pasó con diabetes, pues hay un vacío ahí estadístico y a partir del 2022 se empiezan a generar las nuevas estadísticas como esta estadística que tiramos por acá, que fue una publicación del 2025, ahora unos meses atrás, en marzo. Tratar de explicar la obesidad en este y en cualquier lugar es algo tan difícil como intentar explicar esta diapositiva, ¿verdad? Muchos de estos reacciones que ustedes ven aquí, yo no las controlo, algunas otras sí las controlo. Me encantaría algún momento llegar a poder controlar todas estas reacciones químicas, metabólicas, etcétera, que están en esta presentación, en esta diapositiva. Esto me enamora, me encanta ver todo esto. Es algo importantísimo poder controlar para poder cada vez saber más de la persona a la cual yo estoy entrenando. Entonces es como una obsesión mía cada vez intentar controlar más información y, eh, y agarrar esa información y llevarlo a la práctica. De nuevo, puedo saber o no saber mucha información teórica y tenerla en mi cabeza, pero si eso tengo mucho, por ejemplo, y no lo sé plasmar en la práctica a la hora de un entrenamiento, de una sesión de entrenamiento, pues es poco la transferencia positiva que tendría del conocer al hacer.
Entonces, creo que los que nos gusta el saber está muy bien, pero también tiene que ir acompañado del hacer. Y hay personas también que yo les doy mucho mérito, que de repente no saben, mi feo decirlo, no saben mucho, pero en la práctica la pegan y la pegan súper bien. Y hacen cosas muy interesantes y logran cosas muy interesantes, a lo cual también intento copiar de ellos y aprender de ellos de la parte práctica. Que muchas veces tengo la oportunidad de hablar con ellos y decirles, si usted a esto le mete conocimiento, pues vas a ser una máquina, pues vas a tener el paquete completo de la teoría y la práctica. Y cuando te hagan preguntas, sabes contestar de una muy, muy alta forma. Entonces, pero bueno, igual respeto a los que no les interesa la parte. Cayendo al punto que nos conlleva mucho, o que nos interesa mucho en este caso, es saber en qué afecta a cada uno de los órganos o de los principales órganos em, este, este problema, ¿verdad? Cómo nos afecta a cada uno. Lo primero es saber que este adiposito, esta célula que ven ahí en amarillo, em, es esta célula que es la que nos tiene en problemas a nivel mundial. Este adipocito pues se va a ir alimentando y va a ir creciendo. ¿No? Es interesantísimo porque este adipocito eh, crece, tiene la capacidad de engordarse. eh, y esta, pues, esta capacidad que tiene, o este engorde, o este aumento de peso que tiene esta célula, va a generar, pues, aumento del volumen del adipocito y al aumentar el volumen del adipocito va a hacer que se ocupe más campo, por ejemplo, a nivel abdominal. Y entonces es cuando la barriguilla se empieza a salir y empieza a generarse más pliegue, más capa de grasa sobre estos órganos, sobre la pared abdominal, sobre todo esto. Y entonces nuestro comportamiento se empieza a tornar metabólicamente más cuesta para arriba. Es interesante también que, por ejemplo, si nosotros tenemos al adipocito y este adipocito por ejemplo, lo multiplicamos, porque también se podría multiplicar, porque esta célula se puede dividir. Entonces ya ahí tendríamos un problema porque tendríamos duplicación de células. Pero, por ejemplo, si no se duplicó, simplemente se engordó, aumentó su volumen. Y la persona, por ejemplo, hace un periodo de pérdida de peso corporal y perdió 20 kilos. Tenemos una muy mala noticia y tenemos una muy buena información que saber. Vamos a poner un número ahí inventado. Digamos que esa persona nació con 20 millones de adipocitos. Esos 20 millones de adipocitos se habían engordado un montón, pero en algún momento dijo stop y bajó 20 kilos. Sí, 20 kilos, no importa. Pasó de pesar 120 kilos a pesar 100 kilos. Entonces, obviamente hizo un cambio significativo en su composición corporal, perdió porcentaje de grasa, perdió kilos de grasa corporal. ¿Qué es lo que sucede? Pierde peso, pierde grasa corporal. Lo que sucede es que los adipocitos no mueren, ¿verdad? Los adipocitos, la persona va a seguir teniendo, por ejemplo, los 20 millones de adipocitos, simplemente que con un volumen más reducido. Ya no van a necesitar tanto espacio en su cuerpo, sino que necesitan menos espacio, pero los 20 millones van a seguir ahí. ¿Y qué hace esto? Que estos adipocitos se han hecho publicaciones científicas que tienen una memoria, al igual que el músculo. ¿Y cuál va a ser la memoria? Que pueden recordarse fácilmente, que tienen la capacidad de subir su volumen. Y muchos casos de personas que hacen eh, transformaciones físicas de obesidad a bajar de peso, vuelven a estar obesos. Y esto es porque rápidamente el adipocito se acuerda que tiene la capacidad de comer, que tiene la capacidad de alimentarse y de ir subiendo su volumen total. Y esto, pues, sucede muchas veces, lamentablemente. Sería genial que las personas lograsen o que lográramos, pues, matar o anular eh,
cantidad de adipocitos en el cuerpo, pero esto no está comprobado científicamente. Y entonces, esta inflamación o este aumento del volumen del adipocito genera problemas en la mayoría de los órganos de nuestro cuerpo. Estas adipoquinas eh, se envían o viajan por medio del torrente sanguíneo, la linfa, etcétera, hacia los diferentes órganos y esos diferentes órganos pues empiezan a generar dificultad o a generar una alteración en su funcionamiento. Por ejemplo, las adipoquinas en el sistema inmunológico hacen que las personas se enfermen con mayor facilidad y que además duren más tiempo enfermos, ¿verdad? Combate o anula a nuestro ejército, que son nuestras defensas, las anula o las enferma y entonces ya no funcionan adecuadamente. Entonces, por ejemplo, a nivel del sistema inmunológico se dan muchísimo más enfermedades de todo tipo, infecciones, etcétera, porque nuestro sistema de defensa no está alto, no está bueno. Por ejemplo, en el sistema nervioso central, eh, ocasiona una inflamación y ocasiona estrés oxidativo. Este exceso, por ejemplo, de tejido adiposo produce que se genere un montón de citoquinas y que son proinflamatorias. Estas citoquinas proinflamatorias lo que hacen es enviar una señal de inflamación a los demás órganos y entonces se cataloga como una inflamación sistemática, puede ser de alto o de bajo grado. Significa que tu cuerpo está inflamado, ¿verdad? Está inflamado a nivel sistemático. Muchos sistemas, muchos órganos están inflamados y por ende complican el funcionamiento sistemático. El sistema cardiovascular, el sistema renal, el sistema linfático, todos los sistemas los va complicando porque sus órganos están complicados. Entonces se llama inflamación sistemática de alto o bajo grado. Eh, Esto es generado por un estado de neuroinflamación, ¿verdad? Y esta neuroinflamación de aguda se convierte en crónica y ahí se desencadena todo. Más adelante vamos a hacer una diapositiva de un cerebro donde es un cerebro de una persona obesa versus un cerebro de una persona normopeso, para que usted vea qué interesante es lo que sucede con ello. También en el cerebro hay alteraciones estructurales y también alteraciones en la función del cerebro. Hay muchos estudios que demuestran o muestran, ¿verdad? Una reducción de sustancia gris y sustancia blanca en personas con obesidad. También partes del cerebro, como el hipocampo, que es el que se encarga de, por ejemplo, la memoria y el aprendizaje, y en la corteza frontal, que es el que se encarga como de la toma de decisiones y todo eso. Todas estas partes se van como afectando. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Hay estudios de personas obesas que pierden la capacidad de retener información, de guardar información, porque su hipocampo está inflamado o hay una disminución de sustancia gris y sustancia blanca. Entonces, esto genera que el aprendizaje sea más difícil y además la retención sea muchísimo más difícil. Y ya hay unos estudios interesantes que están analizando la correlación que existe entre la obesidad y esta inflamación del sistema nervioso central sobre enfermedades neurológicas como por ejemplo el Alzheimer, el Parkinson y las neuropatías periféricas. Si vamos, por ejemplo, a estadísticas de Alzheimer y Parkinson, las estadísticas también aumentan y aumenta curiosamente la obesidad. Entonces, por ahí vienen obviamente como los investigadores e intentan crear como la ruta, ¿no? De por qué sucede esto. Bueno, sucede o podría suceder por esta neuroinflamación y esta neuroinflamación ocasiona o aumenta el riesgo de padecer este tipo de enfermedades. También recuerden lo del sistema autónomo, nervioso autónomo, que hay un desequilibrio entre lo que pasa en el sistema simpático y el sistema nervioso parasimpático. ¿Y qué produce este desequilibrio? Hipertensión,
que nuestra frecuencia cardíaca se altere y también que nuestro factor de termorregulación, que es del sistema de termorregulación, eh, presente anomalías, presente problemas. Recuerden que la termorregulación es, por ejemplo, si todos salimos a correr en una temperatura muy húmeda, nuestro cuerpo va a elevar la temperatura rapidísimo y entonces la sudoración excesiva se va a presentar como un método de buscar enfriar el cuerpo. Eso es, lo hace el sistema de termorregulación. Este tipo de funciones, al tener el sistema simpático y parasimpático alterado, hay alteraciones en esto. Entonces, de repente, todos deberían de tener frío y la persona a veces tiene calor. O todo el mundo tiene calor y la persona a veces está todo cool, todo bien, ¿verdad? Se estudia también la obesidad y los trastornos del sueño y principalmente presentando problemas como la famosa apnea de sueño. Eh, y ya también a partir de pandemia que se empezó a investigar más y a hablar muchísimo más de todo lo que tiene que ver con ansiedad, depresión, estados psicológicos, todo esto, pues también en cierta gran parte pues se le ha dado mucho énfasis al funcionamiento de la dopamina, exactamente es la que vamos a ver. Esta neurotransmisor que es la dopamina, pues al estar alterada, voy a decirlo de una forma fea, genera cortocircuitos. Es muy fea, ¿verdad? Lo que lo estoy diciendo, pero es para que más fácil de explicar. Y estos cortocircuitos, pues van a ocasionar estados de depresión, estados de ansiedad, estados de no sentirse bien, ¿verdad? Y simplemente es por la ausencia de la dopamina. Ausencia de la dopamina que se presenta mucho en personas, en cerebros de personas con obesidad. Entonces, en resumen, esta neuroinflamación va a ocasionar que los demás órganos se nos inflamen y que haya una inflamación sistemática, ya sea de bajo o de alto grado. Y al haber esta inflamación sistemática, todos nuestros sistemas están en alerta. Están en alerta porque están en un bajo funcionamiento o en una función alterada del control, del manejo del bienestar. Eh, y ahí, por ejemplo, nos vamos a la segunda imagencita, que es el tema del hígado. Entonces, les decía que una de las grasas más complicadas que se tienen, pues es la grasa hepática, es la grasa del hígado. Esta grasa podría generar hasta la famosa cirrosis no alcohólica. Esta es que nuestro hígado se inflama a tal forma y genera un tipo de cirrosis. Solo que esta cirrosis no es por el alcohol, sino el alcohol, sino sería se llama de hecho cirrosis no alcohólica, pero también existe la cirrosis alcohólica, ¿verdad? Que esto le da a los alcohólicos. Un obeso no necesariamente alcohólico, pues va a presentar cirrosis. Y este es un exceso de ácidos grasos circulantes que se van a depositar justamente en el hígado y esto va a provocar que el hígado se convierta en un hígado graso y se inflame y ocasione esta cirrosis. ¿Puede ser reversible? Sí. ¿Cómo logramos esta reversibilidad? Con disminución del peso y bajar la grasa hepática, la grasa del hígado, ¿verdad? Suena facilísimo, hacerlo es lo complicado. Eh, si esta grasa se acumula en el hígado, esto va a presentar esta cirrosis y esto también podría presentar, o es una de las razones por las cuales muy a menudo se presenta la fibrosis hepática. Y de hecho, como el orden sería presentar cirrosis, perdón, presentar fibrosis hepática y esta fibrosis hepática se va a desarrollar a cirrosis no alcohólica. Em, esta inflamación o estas citoquinas también inflaman al hígado y posiblemente lo lesionan. ¿Qué más? El hígado genera o es el encargado de generar la resistencia a la insulina o síndrome metabólico. No sé si han oído o leído sobre el síndrome metabólico, ¿verdad? Que es este síndrome que se ocasiona por la presencia de varias cosas. Una de esas cosas es la obesidad.
Hay un aumento del peso, un aumento de la grasa, un aumento de la grasa del hígado y otros elementos, y entonces generan o se diagnostican como síndrome metabólico. Trabajar con una persona que presente síndrome metabólico es un reto enorme, enorme. También este problema de la grasa del hígado es un riesgo o aumenta el riesgo de padecer diabetes tipo 2. La semana pasada lo hablamos sobre lo que es la diabetes tipo 2 y no nos devolvamos hacia ahí. Y luego, de nuevo, hablamos de las dislipidemias hace unos minutos. Entonces, una de las razones por las cuales si la grasa hepática aumenta, aumenta también colesterol y triglicéridos. Eh, si tenemos un paciente con obesidad, colesterol y triglicéridos altos, es como que está comprando todos los numeritos de la rifa para también tener problemas a nivel de grasa visceral. Si tenemos alguna báscula que mide la grasa visceral, pues por lo menos es una guía. Si no, pues un ultrasonido de hígado nos dará el resultado certero de si se tiene y no se tiene, y si se tiene, cuál es el grado que se tiene. Eh, Algunos medicamentos pueden no colaborar con el comportamiento del hígado. Entonces, si tenemos además obesidad y la presencia de algún medicamento, el hígado pierde esta capacidad de procesar este fármaco y obviamente hay una interacción hacia lo malo. De hecho, hay algo que se puede hacer en los laboratorios, se hace mucho, lamentablemente, se hace mucho con los consumidores de sustancias anabólicas. Entonces uno los envía a que se analicen las transaminasas, porque podría estar generando también daño hepático la utilización de estas sustancias. Algunos ni cuenta se dan y ahí andan bien bonitos, pero bueno, eso es un tema bueno, que X no lo vamos a trabar. La obesidad entonces está muy ligado al hígado graso. Este hígado graso va a ocasionar la fibrosis, y la fibrosis va a desarrollar cirrosis. Y lamentablemente, una de las razones más altas una de las transferencias más altas es de cirrosis pasará a cáncer de hígado. Obviamente no queremos llegar a este nivel, ¿verdad? Pero lamentablemente es como el camino de la obesidad a nivel hepático. Convertirlo primero a hígado graso, luego generar la fibrosis, luego la cirrosis, y luego ya vendría el tema ya de eh, el cáncer. Vean que este eh, órgano es, no es que el sistema nervioso no quiero decir eso, pero sí es de los más complicados, de los que si se presenta eso, la cadena de infortunio va a ser bastante eh, grande. Y les voy a robar 30 segundos, no más de 30 segundos. Listo, gracias. Igual, seguimos hacia abajo en esa misma diapositiva y ven que se van a encontrar un musculito. Bueno, ¿qué pasa con el músculo? Como lo hablamos la semana pasada, el músculo es el órgano metabólicamente más importante, ¿ok? Y ustedes saben que la obesidad es un problema metabólico, ¿sí? Entonces, para que me sigan, la idea es que si tenemos una patología metabólica y el músculo es el órgano metabólico más importante,
ya sabemos cuál es la solución, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en obesidad, un paciente con obesidad, se va a presentar algo que hablamos la semana pasada mucho, que es esta resistencia a la insulina. Eh, y hablamos mucho la semana pasada que el lugar o el mejor lugar para que se reserve y se capte y se use la glucosa es el músculo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo evitamos la resistencia a la insulina? Aumentando el lugar donde se capta esta misma insulina o esta misma glucosa, el cual es el músculo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es aumentar la masa muscular del obeso para que el obeso tenga más cantidad de reservorios de glucosa o cualquier tipo de azúcar, fructosa, galactosa, lo que sea. El problema también es que esta resistencia a la insulina reduce la velocidad con que la que el músculo trabaja y captando glucosa. ¿Ok? Entonces, sabemos la solución, pero obviamente no es tan fácil porque el mecanismo por el cual el músculo capta la glucosa está alterado. ¿Sí? Y para variar, el metabolismo y la enfermedad no nos la ponen fácil. Y al haber esta alteración, pues hay un ambiente muy favorable para que se presenten eh, tres cosas muy básicas. Uno, que son estados de hiperglucemia, es cuando se aumenta más la glucemia, como lo hablamos en la semana pasada. Diabetes tipo 2, que también lo hablamos la semana pasada, no me voy a volver a eso. Y por ende, pérdida del rendimiento. Entonces, cuando un obeso necesitamos entrenarlo, tiene todo este comportamiento y esto va a influir en que la persona no tenga un rendimiento físico adecuado. De nuevo, entra en, en juego estas citoquinas, ¿verdad? Al producirse tanta cantidad de grasa, estas citoquinas viajan por todo lado. Una de esos lugares en los que va a viajar las citoquinas, pues es hacia el músculo. Y va a presentar los problemas que le estoy contando. Estas citoquinas o esta alteración sobre la masa muscular genera que se dé pérdida y cantidad de masa muscular. Entonces, podríamos encontrar un obeso que tenga muy mala masa muscular porque haya generado pérdida de masa muscular. Y esto, entonces tendríamos un obeso sarcopénico. O tendríamos un obeso sarcopénico y también dinapénico, lo cual dificulta aún más la forma de trabajar con esta persona. Eh, es muy importante en la obesidad, ah, no, sí, categorizar o clasificar, esa es la palabra, al obeso. ¿Por qué? Porque algo que está muy claro en el 2025 es que no todos los obesos son iguales. Por ende, no existe una estrategia para todos los obesos. Lo primero que tenemos que hacer es clasificar al obeso para poder determinar cuál podría ser de las estrategias más adecuadas dependiendo de su clasificación. No es lo mismo una programación del entrenamiento para un obeso sarcopénico que para un obeso no sarcopénico. No es lo mismo la programación de un obeso con sarcopenia y dinapenia que con un obeso con no sarcopénico y no dinapénico. Además, estas citoquinas en el músculo de nuevo generan inflamación y estrés. Lo que altera esto es algo, o el mecanismo que altera esto, adivinen cuál es. Pues es el mecanismo de la síntesis proteica. En un músculo de una persona no obesa,
la síntesis proteica pues tiene un panorama pues, metabólico bien para que se cumpla. Por eso es que cuidamos la cantidad de gramos de proteína al día para poder generar esta síntesis proteica de manera adecuada. En el obeso, esta síntesis proteica está alterada, no se genera adecuadamente por la presencia de las citoquinas. Y al no generarse adecuadamente, pues es lo que ocasiona es una degradación muscular, o sea, pérdida de masa muscular. Y acá sería el panorama de un obeso sarcopénico. Esta dificultad que tiene el músculo de generar hipertrofia, ¿verdad? Lo que va a generar es presencia o exceso de lugar para que se acumule la grasa. ¿Ok? Ah, al haber pérdida de fuerza muscular, por eso es la dinapenia, la presencia de lesiones deportivas o lesiones más bien deportivas, no musculoesqueléticas, es muy fácil. Por eso encontramos que cuando evaluamos un obeso, nos dicen, me duele la rodilla, me duele la cadera, me duele las muñecas, me duelen los codos, me duelen los hombros, la espalda, ¿sí? Tienen muchas lesiones musculoesqueléticas. No es de asombrarse. Es normal que esto esté sucediendo, entre comillas. Está sucediendo porque hay un estado de inflamación y hay un estado de alteración en la producción de la síntesis proteica y el aumento de la degradación muscular. Además, al haber menos masa muscular, por ejemplo, o al haber, más bien, una alteración de esta síntesis y el aumento de la degradación, va a haber una alteración de la función hormonal. Hormona principalmente que se altera, ¿cuál es? La testosterona. Y, por ejemplo, en varones, al alterarse la testosterona y descender los niveles de testosterona, la contraparte de esto, ¿cuáles son? Los estrógenos. Y entonces tenemos un varón estrogénico, o sea, un varón que debería tener una alta concentración de testosterona, no la tiene, sino que tiene una alta concentración de estrógeno. ¿Cómo carajo nos damos cuenta de esto? Única forma de darnos cuenta de esto, un análisis en sangre. No porque la persona te diga, tengo el líbido, significa que la testosterona está buena. Lo que pasa es que el desconocimiento grande que hay es que si la persona te dice, tengo líbido, inmediatamente piensas que la testosterona está bien, lo cual es muy, muy erróneo. Eh, y esta disminución de la testo y aumento de los estrógenos, de nuevo, es otro canal por el cual se afecta la síntesis proteica. Y entonces, agarras un obeso, le metes 20 repeticiones, 25 repeticiones, le metes un circuito intenso, le metes 45, 60 minutos de cardio. Cuando hay esta alteración de la síntesis proteica, cuando hay esta alteración hormonal, la recuperación post ejercicio es más complicada. Lo cual, en lugar de favorecerle un ambiente para la recuperación, esa persona está en un ambiente inflamatorio, más aún del que ya le ocasiona la lipoinflamación sistemática. Ujú. Entonces, si me van siguiendo, están captando cómo dentro de la estrategia de entrenamiento la podemos pegar en el blanco o la embarramos bien embarrada. ¿Por qué? Profe, Dígame. profe, sí, digamos, siempre creo yo que el mejor camino es la hipertrofia, ¿no? Porque te manejas en series y repeticiones, que la idea es mejorar la masa muscular, porque entre más masa muscular, ya sabemos que el músculo es un órgano metabólico gigantesco, vamos a mejorar todo. Ujú. Entonces, creo yo, o es manejarlo, bueno, identificar el tipo de obesidad y de esa forma empezar a trabajar la masa muscular, ¿no? Sí, me encantaría decirle que sí al 100%. Lo que voy a hacer, yo estoy de acuerdo con lo que usted me está planteando.
Estoy de acuerdo. Voy a ser un poco de abogado del diablo, nada más, para, para llegar a más información. Eso suena muy bien, pero ¿qué pasa si el obeso que usted está revisando, que usted va a entrenar, eh, sí tiene la masa muscular buena? Aún así seguiríamos trabajando más masa muscular. Bien, ahí se los dejo de tarea, ¿ok? Porque es justamente ese el detalle. La estrategia no puede ser igual para todos. Yo puedo tener un obeso con mala masa muscular. Inmediatamente la solución es aumentar el mejor órgano endocrino, la masa muscular. ¿Ok? Y este aumento de la masa muscular te va a dar la llave. Pero ¿qué pasa si al evaluar al obeso, usted se da cuenta que el obeso es un obeso con muy buena masa muscular? Que esto, aunque les parezca raro, se da muchas veces. Yo les puedo pasar imágenes y ahorita presentarles imágenes de mis obesos con 44, 46 kilos de masa muscular. Yo me deseara tener esa cantidad de masa muscular. Y no la tengo. Entonces, suena raro, pero es muy usual que obesos también sean muy buenos en masa muscular. La pregunta es, si mi obeso es muy bueno en masa muscular, ¿qué hago? Sigo aumentando más la masa muscular. Es que el problema en él no es en la masa, porque la masa lo estoy Profe, diagnosticando que está bueno. Dime. profe, entonces me iría hacia la resistencia y luego podría programar incluso hasta fuerza, pero creo que me iría más por la resistencia muscular, porque a pesar de que tenga mucha masa muscular, posiblemente no sea tan integral, dadas las condiciones que tenga el cliente o el paciente. Claro, sigo de abogado al diablo, no importa. Entonces, cuando usted va a poner a una persona de resistencia, va a andar arriba de las 15 repeticiones. Y esa persona en resistencia, buscando un gasto calórico muy elevado, muy elevado, esa persona, la lógica nos dice que tiene que estar en un déficit calórico. Y cuando esa persona está en un déficit calórico, el gasto es elevado, el déficit es mayor, pero el cuerpo tiene alterado una serie de mecanismos que ya hemos conversado, que lo que va a generar es más inflamación. Y además que el cuerpo tiene un mecanismo de protección y de protección activada en ese momento porque esa persona está inflamada y muchos órganos están inflamados. Entonces esa persona va a agarrar y va a empezar a utilizar fuentes energéticas que de repente no es las que andamos buscando como plan A de que las hagan. Y me refiero que va a protegerse utilizando glucógeno muscular. El punto de esto es que necesitamos, sí, podría ser un camino, trabajar la resistencia. Sí, lo que tendríamos que tener cuidado, muchísimo cuidado, es con la dosificación. Profe, sí, exacto, en la elección del sistema de entrenamiento. Por ejemplo, del sistema, Sí, con porque la duración, imagínate una triserie, dices, al nivel del gasto energético es demasiado alto. Creo que yo me iría más por algo al inicio, más lineal y conforme avanzaran las evaluaciones, ir moviendo las cosas hacia un punto o hacia otro. Ok. Bien, para eso lo único es aplícalo, saca los datos, compara, si funciona la idea, si funciona la estrategia, muy bien, sigue aplicando. Si no funciona la estrategia, cambia la estrategia lo más rápido. Es que puede ser que sí y puede ser que no, porque de nuevo está el principio de individualidad. Puede ser que ese obeso que estás trabajando le llegó muy bien trabajar los series lineales o le era de muy mala idea, no caminó y necesitamos cambiar el sistema. Mi punto, o más bien mi aspecto acá es el siguiente. Por ejemplo, ahorita mencionó algo de las triseries. Yo soy amante
de trabajar triglicéridos con personas obesas. Amante de trabajar ese sistema. Me ha dado muy buenos resultados. Sí, igual yo les presento programas que hago a personas obesas. La mayoría, voy a decir que el 98% de las veces van en triglicéridos. Y tengo muy buenos resultados. Hablemos de 6 kilos por mes. Pero Entonces, manejando parámetros diferentes, ¿cierto? Me dos, refiero hacia el objeto, ya sea hipertrofia o lo demás. claro, dosificarlo adecuadamente, ¿no? Intentando dosificar entre lo que esa persona está comiendo, lo que esa persona está gastando y lo que esa persona invierte en el entrenamiento. Tiene que haber un balance de varias cosas para generar una ruta adecuada. Pero, entonces, lo que al final quiero que lleguemos, esa es la conclusión de todo esto, yo lo llevo a la práctica, pero si no lo mido, no voy a saber si está bien o está mal. Y luego, si no lo individualizo, dependiendo de la clasificación previa del obeso, no voy a sacarle la máxima rentabilidad al tiempo, al esfuerzo, a la parte económica que ese cliente está teniendo con pagar un asesor. Porque vean que hay una bronca ahí grande entre lo que está sucediendo y lo que yo quiero que suceda, lo que yo planteé como solución y lo que va a pasar. Y esto es porque en la teoría nosotros vemos un mundo ideal. Si pongo esto, voy a lograr esto. Pero a nivel metabólico hay una serie de alteraciones que le van a decir muy bonita tu lógica, pero la función está alterada. Entonces, buscar engañar la función y normalizar la función muchas veces nos va a llevar cambios de dirección, cambios en la estrategia, o tener mucha paciencia y que eso se dure su rato, su rato mientras que va cambiando su peso y la inflamación va disminuyendo. Esta inflamación es una estrategia muy interesante de trabajarla. Busquen todos los mecanismos que hayan para bajar la lipoinflamación o la inflamación sistemática. ¿Ok? Ah, si ustedes me lo preguntan a mí, o más bien voy a dejarlos que me pregunten eso. Si me lo preguntan, pues yo les doy la solución. Una de las estrategias que yo uso, no digo que la solución. Entonces, tenemos más cosas con el músculo. ¿Verdad? O más bien, si yo comparo entonces lo que está pasando con el hígado y con el músculo, ya vemos que dos órganos están realmente alterados y dificultándonos a la hora del entrenamiento. Y vean que simplemente un planteamiento, como me hace Edgar, como digo, puedo jugar ahí de abogado del diablo e ir volando formas de pensar. No lo hago con la mala intención, todo lo contrario, lo hago con la intención de hacernos más analíticos como entrenadores, hacernos más, de no decir, esta es mi verdad, esto es lo único que va a servir, esto es lo que yo, porque pueden haber muchísimo más panoramas, o más bien hay más panoramas interesantísimos que podemos ver a la hora de programar o a la hora de generar la estrategia del entrenamiento en estas personas. Ah, si vamos, que voy a intentar ir un poquito más rápido, porque como les decía, eh, me emociono. El tercer dibujito, más bien el cuarto dibujito que está ahí, es el páncreas. ¿Verdad? Este páncreas también, lamentablemente, tiene que ver con el metabolismo de la glucosa y obviamente con el metabolismo de las grasas.
A ver, con el tema del cardio, igual generaría esa inflamación. Si se trabaja, se genera inflamación porque la sumatoria de las intensidades genera lipoinflamación, ¿sí? Y además, por ejemplo, dependiendo de nuevo del tipo, del tiempo y de la intensidad del cardio, genera, por ejemplo, inflamación muy localizada a nivel de articulaciones. Ahora se acuerdan lo que les dije de las lesiones musculoesqueléticas. Bueno, entonces una rodilla se va a inflamar, una cadera se va a inflamar, una columna se va a inflamar, hasta unos tobillos se van a inflamar. Y eso lo que va a generar es dificultad a la hora de realizar el entrenamiento. El exceso de grasa, especialmente la grasa visceral, hace que el páncreas trabaje horas extras, ¿ok? Para poder disparar más insulina, para poder compensar el estado de hiperinsulinemia que tiene, ¿ok? Entonces, como hay una alta concentración de glucosa, el páncreas dispara mayor cantidad de insulina para que esa insulina sea captada, o sea, si se nivele entre la producción de insulina y la captación de la glucosa. Eh, hasta que hasta que no haya la nivelación, ¿verdad? El páncreas va a seguir produciendo insulina. Y entre más tiempo el páncreas pase trabajando, más se da el camino de pasar de la obesidad a la prediabetes y a la diabetes tipo 2. Ese es como el camino del páncreas. Este órgano, el páncreas, se puede inflamar, de hecho se inflama y genera una enfermedad que se llama pancreatitis, una enfermedad del páncreas que se inflama. También esta inflamación en el páncreas es muy, muy ligada al aumento de los triglicéridos. Y este aumento de los triglicéridos genera la pancreatitis aguda en los obesos. Ah, y cuando se presenta esta resistencia a la insulina, se presenta la alteración del disparo del glucagón. Recuerden, glucosa, glucógeno, glucagón. Este desequilibrio, ¿verdad? O se rompe el equilibrio entre el almacenamiento de la glucosa en el músculo y la liberación de la glucosa para que el músculo lo utilice. Este mecanismo que debería estar muy, muy afinadito, pues se rompe. Eh, lo cual da de nuevo a que tengamos presencia de glucosa en sangre y nos dé una hiperglicemia y estados, por ejemplo, de prediabetes. Ah, y así podría hablar del sistema cardiovascular, que ya ustedes saben que el cardiovascular o el músculo cardíaco es un músculo y es un músculo que si se llena de grasa, pues dentro de los problemas más graves que generan muerte, usualmente, pues son los infartos, el bloqueo arterial, generando la placa del ateroma y la aterosclerosis, que lo vimos el día de hipertensión. Entonces, simplemente tocando, hablando de los cinco órganos, podemos hablar extensamente y ricamente más de una hora. Ah, ¿Qué más ocasiona la adiposito? Bueno, eso, hígado, cardiovascular, sistema inmune, sistema nervioso central, músculo, etcétera. Y les puse como un resumen de esa parte. Les decía esto de los cerebros de la persona obesa y de la persona de enorme peso. Los niveles de dopamina aumentan, los antojos de alimentos grasos. Los niveles inferiores de dopamina aumentan los antojos, por ejemplo, de comer comida que tenga alta concentración de grasa. En el cerebro de los obesos hay menos receptores de dopamina. Por ende, pues obviamente sienten más necesidad de comer más cosas
que vengan o que tengan concentración de, ah, de grasa. Luego, actualmente el término sobrepeso prácticamente ya no se usa, sino que se usa de obesidad y persona con normopeso. ¿Ok? Porque obviamente el sobrepeso iba relacionado a la utilización del IMC para su clasificación y ya sabemos que hay personas con muy buena masa muscular que tienen un IMC alto y eso no significa que estén con sobrepeso, significa que el sobrepeso que tienen es un sobrepeso de masa muscular. Entonces el término sobrepeso prácticamente ya no se debe utilizar. Se utiliza la obesidad y los grados de obesidad que la persona presente. Cuando se trabajan con las personas, y esto yo lo he visto lamentablemente muchas veces, las personas con obesidad tienden mucho a hacer los ciclos de peso. Estos ciclos de peso lamentablemente tienen un riesgo muy alto para la salud. Para entender la pérdida y recuperación de repetidas veces de peso, este efecto rebote, aumentan el riesgo cardiovascular de la presencia de hipertensión, dislipidemias, aterosclerosis acelerada. Y esto hace que en estudios recientes, del 2022 al 2025, muestran un aumento de la mortalidad por todas las causas en personas con fluctuaciones marcadas de peso. Lamentablemente les digo que esto es algo que yo muchas veces lo he visto. ¿Okay? Es una tarea pendiente mía como preparador porque no he llegado al punto de saber qué es lo que tengo que hacer. Sí, yo he tenido casos de personas que pasan de 110 kilos a pararlos en una tarima y competir en 75 kilos de peso y volver a estar lamentablemente en 110 kilos de peso 5 o 6 años después. También tengo personas que han logrado cambios significativos en peso y se mantienen, pero lamentablemente sí veo muchos casos de personas con obesidad que lograron llegar a estados físicos impresionantes y volver a estar en estado de obesidad. Uno de los casos más recientes que tuve, que creo que tal vez ustedes no van a estar de acuerdo con mi comportamiento, pero bueno, eh, lo cuento con mucho respeto, pero es que es así. Hace muchos años yo atendía a un muchacho, en ese momento era un adolescente que tenía sobrepeso, logramos bajarlo a normopeso, en aquel entonces perdió como tal vez 15 kilos. Muchos años lo dejé de ver, hace 2 años lo volví a ver, pesando 90 kilos. Logramos bajar a 80 kilos, bajamos 10 kilos, se salió del gimnasio y regresó con 105 kilos. Luego, al regresar del gimnasio, me dijo, bueno, vamos de nuevo lo contrato, hay que hacerlo de nuevo, pero esta vez es porque me van a hacer una cirugía plástica para quitarme el exceso de piel que ha producido estos ciclos de peso. Tengo demasiada piel estirada pues me la la caja costarricense me lo va a regalar. Y tengo que bajar a 80 kilos, de 105 kilos a 80 kilos. Y yo le dije, pues bueno, vamos, démosle, bimba. Le dimos bimba, la meta total fueron 80 kilos, llegamos a 82 a la operación. No logramos llegar a 80 kilos por algunas cosas personales que por respeto no lo voy a contar. Se operó, se hizo toda la parte estética, se le mandó reposo, etcétera. Y esa persona ya va más o menos como por 8 a 10 kilos recuperados post cirugía, simplemente porque no volvió a entrenar. Entonces, hace poco regresó con 10, voy a decir que 10 kilos, estoy casi seguro que son 10 kilos de más. Y entonces me dijo, hola, soy yo de nuevo, vamos de nuevo, lo contrato. Y yo le dije, no, ya no más, ya no quiero trabajar con usted. Eh, y no acepté trabajar con él. Esto lo hago porque creo que también es
alimentar un ciclo también vicioso ahí, raro, un ciclo que no estoy de acuerdo que se esté presentando y porque yo como entrenador perdí la motivación sobre el proceso, sobre la meta, ¿verdad? Pero sé que de repente usted me dice, profe, y sí, pero al final no le estás ayudando, lo que sea, no voy a discutir tanto con eso, pero es como una toma de decisión, porque les digo que lo he visto en varias veces, en varias personas que esto se da. No tengo la respuesta a la fecha por qué se da. Creo que hay mucho componente psicológico que yo no domino porque no soy psicólogo. No soy psicólogo, entonces no domino. He intentado leer y formarme un poco más con personas allegadas a mí que trabajan en esta área, pero igual pues no hemos dado en el blanco, no hemos dado en el coso y es una tarea que sigo investigando. Pero estos ciclos de peso aumentan el riesgo metabólico de la resistencia a la insulina, mayor incidencia de diabetes tipo 2, hay un impacto psicológico de ansiedad, depresión, baja autoestima asociada a los cambios de peso. Por ejemplo, hay evidencia del 2022 al 2024 que la variabilidad del peso es un predictor independiente del riesgo cardiometabólico, incluso si el IMC promedio se mantiene estable. ¿Cuál es la recomendación actual? Estrategias sostenidas de peso, priorizando la masa muscular, el control metabólico y la salud cardiovascular. Me voy a quedar con esta parte de estrategias sostenibles de peso en el tiempo, yo le agregaría, ¿verdad? Porque a veces hacemos estos body transformation, o yo por lo menos trabajo hace 12 años en este tipo de body transformation. Y de verdad yo he llegado a pensar, a plantearme si estas estrategias son una de las razones por las cuales las personas hacen estos ciclos de peso. No sé si hay una saturación de disciplina, de régimen, que llegan a quedar hartos del régimen y no lo sé, la verdad no lo sé, sí me cuestiono mucho, sí me pregunto mucho, sí sigo investigando mucho, sí sigo también tratando de ver cuál es la clave para que las personas continúen. No digo que es el 100% de las personas que regresan a su estado normal, no digo que no me pasa eso, tengo muchos ejemplos de personas que actualmente siguen estando con pesos buenos, y lo cual yo me Profe, alegro. Dime. yo creo que la estrategia debería ser más gradual a lo largo del tiempo, porque yo también he visto gente que se mete a hacer dietas que no son nada sostenibles en el tiempo. Claro, tienen resultados, por supuesto, cortando muchas cosas, pero como no es la normalidad de sus vidas, cuando salen del régimen vuelven a caer. Entonces, lo que yo siempre he pensado es que cada cambio tiene que ser poco a poco. Ujú. Algo relacionado con esto es, tengo una persona llegada que tenía problemas con ciertas adicciones, tuve la oportunidad de acompañarlo a una reunión y le decía, la persona que estaba ahí, le decía, y bueno, ¿cuánto consumís? Bueno, un número al azar, 30. Ok, vas a pasar a 10. Y me volví a ver y salimos de ahí y me decía, pero ese mami, yo pensé que me iba a decir que lo parara, es que si lo paraste te vas a volver loco. Es un tema, creo yo, que es ir haciendo cambios en la psicología del cliente, de que ciertas cositas están mal hechas, qué sé yo, ejemplos, ¿verdad? Qué sé yo, que se utilicen muchas grasas en, la preparación de alimentos y demás. La vez pasada un cliente me dijo, mira, es que yo estoy usando aceite de oliva, pero ya sabes cuántas calorías son una cucharada de aceite de oliva, son 150. Entonces creo que es ir haciendo cambios poco a poco para que vaya cambiando lo habitual en la vida de una persona así, para que se sostenga a lo largo del tiempo. Si lo creo yo que un régimen demasiado fuerte no, se va a lograr, pero se va a lograr como por un mes, 2 meses, y después va a ir a volver al mismo. Sí, sí, correcto. De hecho, ajá, mejor. No, sí,
Ujú, 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 exactamente. Ujú. Sí, al final, digamos, en eso, Jorge, pues, digamos, cuando se está en planta es aún más difícil, porque realmente la persona que hace cambios con entrenadores de planta es porque realmente están muy comprometidos con ellos mismos a hacer el cambio, porque van a estar solos. Solamente tienen una guía, una entrevista de repente mensual de unos minutitos donde les dice, te fue bien, te fue mal, y en tantos días estará el nuevo programa, yo te lo explico y vámonos. A veces hay espacio para motivación, a veces no hay espacio para motivación porque la sala está muy llena y hay que atender a mucha gente, etcétera. Aunque yo difiero un toque también con eso, porque creo que se puede ir un poquito más allá como entrenador, por más que la sala esté llena. Bueno, creo que muchas veces como entrenador de planta hay espacios para poder dar más de simplemente explicar ejercicios. Creo que tenemos que, o me gustaría a mí, yo converso mucho sobre definir bien la figura de la persona que está en planta, que es un monitor que simplemente enseña ejercicios y corrige ejercicios, o es un entrenador de planta. O sea, ¿qué tienen, qué contratan los gimnasios? Un monitor, alguien que te dice, este es este, parece aquí, haga esto, agarre este y listo. Hágase series de 12 4 de 10 vámonos y listo. O llegar a la par y decirle, está mal hecho, hágalo así, 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 ok, está bien. O se acuerda que es aquella máquina de allá, vaya, ¿se acuerda? Bueno, listo. Porque eso, creo que para eso lo puede hacer casi que cualquier persona que se sepa los ejercicios y que tenga una idea de cómo entrenar. Y a veces se ofenden porque uno dice estas cosas. Y dicen, no, pero es que para eso paguen. Pues que te están pagando. Te están pagando una hora. Entonces, realmente, ¿cuáles son las funciones de esa persona que anda con una camisa atrás que dice staff, que dice coach, que dice entrenador? ¿Cuáles son las funciones? Dar vueltas. Y como todo el mundo está haciendo todo bien, entonces no corrijo a nadie, no digo nada, no hago nada. O mi función es simplemente la de corregir. Técnica, 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 técnica. Entonces yo sí creo que el entrenador de planta, porque es entrenador de planta, entrenador de planta. El entrenador creo que podemos hacer más cosas, más cosas. Por lo menos aprenderse el nombre de ese cliente que yo le estoy haciendo un programa y que además tiene una obesidad marcada. Y creo que puede haber un poquito más de humanidad y seguimiento en la persona mes a mes, creo yo, ¿verdad? Que eso. Entonces, a mí en este tema sí me gana mucho la parte emocional, la parte emotiva, porque creo, porque yo no sé ustedes si han tenido la experiencia, pero yo sí la he tenido, de el impacto positivo, que es que un entrenador de planta, que es una figura, ¿verdad? Que es alguien que la gente sigue, para bien o para mal, pero siguen, porque se quieren ver como él, como ella, porque no se quieren ver como él o como ella, por lo que sea, pero es una figura. Y que esa persona que esté ahí, que tiene un puesto, te llegue y te diga, ¿cómo vamos? Lo veo más delgado, lo veo que esta semana no ha fallado. O el que le diga, hace rato no te veía, ¿qué pasó? ¿Cómo sigues? ¿Cómo sientes el programa? ¿Cómo te ha ido?
que le des esos minutitos, yo creo, el impacto positivo que tiene eso es más que le expliques bien o que le expliques mal o que el programa sea un programa basiquísimo o un programa muy pensado. Yo sí en eso sí me gana mucho la parte emotiva, la parte de decir, es que yo he visto casos de programas normales, entre comillas, que no llevan nada de magia, que ese entrenador no se partió el coco para hacer nada fuera de lo normal, que hizo lo normal, lo típico en cualquier persona y que obtuvo muy buenos resultados simplemente porque está ahí pendiente. De decir, viniste, no viniste, cómo vamos, hagamos esto, ajuste esto, camine más rápido, camine más lento, ya terminó, que le vaya bien, nos vemos, lo espero, ¿qué ha Claro, pasado? profe, es que eso crea compromiso. Claro, adherencia al plan, adherencia a una persona, decir, puchica, es que Edgar está pendiente. Esta persona, yo no les, si quieren verlo así, no le estoy pagando y sin embargo, se sabe mi nombre, me aprieta, se preocupa, no solo me explica, porque es que explicar, yo creo que todos tendremos que explicar, porque es lo mínimo, ¿no? Es que si no, ¿qué somos? Entonces, ¿qué es lo que anda esa persona dando vueltas ahí cuando da vueltas? Porque hay muchos que ni vueltas dan. Entonces, yo creo que por eso, o sea, este tema y muchos temas, muchas de patologías, van más allá de la estrategia, de la parte de compromiso, de generar alianzas, de generar estrategias. A ver, con Jorge que decía, yo me siento muy orgulloso de decir que tengo un método de muchos años mejorado. No me siento orgulloso de mis primeros planes de entrenamiento, pero siempre cuento la anécdota de Fuera Rollitos. Cuando Fuera Rollitos en Costa Rica fue el boom. Eso se hizo 6 años y los 6 años yo lo gané como mejor entrenador. Nadie me ganaba. Y si yo veo lo que yo hacía a nivel de cardio y a nivel de alimentación hace 13 años, yo no me siento orgulloso de eso, pero funcionó. Actualmente hago otras cosas, pero el resultado es lo mismo. Varones que se pegan al plan pierden 6 kilos o más. Y mujeres que se pegan al plan pierden 4 kilos o más. Y creo tener la fórmula para dar en el blanco. De la mayoría de los casos en los cuales yo pongo a las personas bajo este régimen. Y no ha costado, me ha costado 13 años poder desarrollar esto. Me ha costado mucho poder admitir este tipo de cosas, de decir, sí, logro que bajen 6 kilos al mes. Una persona de 140 y algo de kilos, de 47 kilos, una persona el primer mes se quitó 6 kilos 700. O sea, yo he logrado en 3 meses que personas bajen 12 kilos. Sedentarios. Una persona de 59 años que hace 3 meses empezó conmigo, nos perdió 12 casi 13 kilos. Sedentario, con lesión de espalda, ah, con cirugía de manguito rotador y a los 59 años hipertenso y nunca había tocado una pesa. Y esa persona que aprendí a lo largo del tiempo, sí, antes no comían arroz, antes les quitaba los carbohidratos, actualmente no les quito los carbohidratos. Actualmente las personas me escriben y me dicen, pero usted me mandó a comer gallo pinto. Sí, como gallo pinto. ¿En serio yo puedo desayunar gallo pinto? Sí, sí puedes desayunar gallo pinto. La cantidad que yo te envío, pero puedes desayunar gallo pinto. Pero usted aquí me mandó arroz, papa. Sí, coma, tranquilo. Pero eso no lo hacía antes, lo he ido mejorando, he ido aprendiendo, he ido haciendo cosas, he ido haciendo pruebas, 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 pruebas. Y seguiré haciendo pruebas, 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 pruebas. Antes a mis obesos yo no los suplementaba. Actualmente tengo un protocolo de suplementación muy establecido, con 2 años de investigación, 2 años de investigación, no uno, ni un mes, 2 años de investigación para poder decir que tengo un protocolo de suplementación para la obesidad. Entonces,
El tema esto es muy rico de discutir, es muy grande y muchas cosas, ¿verdad? Y nos podemos emocionar y qué dicha, y ojalá que ustedes compartan la misma emoción que yo comparto a la hora de contarles mi experiencia en esta área. Ah, regresando al tema de la obesidad, es que la definición de obesidad se sigue modificando a lo largo de los años, se sigue modificando. Actualmente se maneja que es una enfermedad compleja, multifactorial, y aparece cuando los requerimientos energéticos del organismo sobrepasan la ingesta. ¿Cómo vemos esto gráficamente? Esto. Comemos más de lo que necesitamos o comemos más de lo que se quema. Hay un desbalance en esto, ¿sí? Cuando concientizamos a las personas, y hoy en día con la tecnología es muy fácil de hacerlo, es muy fácil, solo hay que querer hacerlo, solo hay que detenerse y decirle a la persona, venga, le voy a enseñar algo y usted hágalo todos los días y al final del mes me lo enseña y usted mismo no se va a engañar y usted no me va a poder engañar porque va a llevar ahí su diario. Y es justamente esto, que la cantidad de calorías que comemos versus la cantidad de calorías que se oxidan o se queman, pues hay un desbalance. Se ingiere más de lo que gastamos. Y si además de eso, uno de los órganos que gasta más es el músculo, está alterado, pues más problemas. La mayoría de los clientes nuevos entran a un gimnasio para bajar de peso. Obviamente todos queremos apariencia personal, pero eso viene de la mano de qué? Del peso, de cómo te veas con respecto a tu peso corporal. Te vas a sentir más o menos bien con tu composición o tu apariencia personal. Los puntos más importantes que tienen que ver con las causas que provocan obesidad es la genética. Sí, sí tenemos genética. O sea, sí tenemos genética. Mi papá y mi mamá son obesos. Han padecido del peso toda la vida. Ambos tienen desgaste de rodilla por el sobrepeso. Yo tengo 5 hermanos. No me lo están preguntando. Tengo 4 hermanos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una herencia complicada. Está en nuestras manos decir, ey, es que mi genética era ser obeso. No, no, usted puede contrarrestar eso. Lo contrarresto con actividad física, con estilos de vida saludables, etc. Los trastornos en el apetito, trastornos en el metabolismo del azúcar y la insulina, trastornos en la asimilación de alimentos, trastornos endocrinos o glandulares, como el mal funcionamiento de la tiroides, ¿sí? La T3 y la T4. ¿Sí? Pidan, a ver, estudien sobre T3 y sobre T4, ¿qué pasa? Si la T4 no se convierte a T3, estudien eso, lean eso, investiguen. ¿Por qué quitaron la pasta que contiene flúor del mercado? Si se dieron cuenta que quitaron las pastas que tienen flúor del mercado, ¿verdad? A ver, trastornos psicológicos, aspectos sociales, culturales. Cultura de la alimentación, desarrollo tecnológico alimentario, alimentación como medio de fruta, expresión, valores sociales, económicos, etc. Genética, pues mucho, tenemos muchas cosas genéticas, ¿verdad? ¿Quién controla el hambre? El hipotálamo. El hipotálamo es el centro que controla el hambre y la saciedad. Pregúntele a su cliente si siente hambre arriba en la cabeza o hambre en el estómago. Pregúntele dónde siente el hambre. Hagan esa pregunta para que vean, se van a llevar muchas sorpresas cuando usted le dice a la persona, ¿dónde siente el hambre en este momento? Se van a llevar muchas sorpresas. Si nos vamos a la obesidad en niños y niñas, adolescentes en Costa Rica, las poblaciones entre 5 y 19 años presentan un 31. ¿Se acuerdan que les dije que cuando yo estaba en la universidad lo hice en un 8,4? Vean, ya va por 31,7 con sobrepeso u obesidad según la UNICEF. Niños entre 6 y 12 años presentan el 34% en el 2016 según el censo escolar. Adolescentes entre el 13 y 17 años, entre el 30,9 con exceso de peso, según esta parte en el 2018. Esto se va investigando desde el 2002, ¿ok? Desde el 2002. Se sabe que es un problema grave. ¿Cuáles complicaciones? Los parecidos o los mismos que en los varones, perdón, que en los adultos, lo mismo. Entonces, imagínense si ya desde los 14 añitos, 12 años, se presentan estos problemas, pues esto no suena bien para cuando este niño llega a los 20, no vamos a hablar de la adultez a los 40, no, 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 a los 20 ya esto no suena bien.
Aunque existe esta tabla de clasificación del IMC, cuando no se tenga, por ejemplo, una báscula más de 150 kilos y tu paciente pese 200 kilos, 180 kilos, pues obviamente no lo puedes evaluar, por lo menos hazle circunferencia o hazle IMC. Hay muchas tablas de porcentajes de grasa. Pueden basarse en ellas, pueden basarse en la que trae su báscula, etcétera, pero básense en algo. También en el 2002 el Colegio Americano de Medicina Deportiva también da tablas para clasificación. Acá hay una tabla que dice la obesidad abdominal en mujeres por debajo de 80, en varones por debajo de los 90. Eh, Hay dos tipos de distribución de la grasa, en realidad hay cuatro tipos, pero se distribuyen básicamente de dos formas, la ginecoide y la androide. La androide está más ligada a varones y la ginecoide más ligada a las mujeres. Sin embargo, hay varones que pueden guardar grasa de forma ginecoide y mujeres que pueden guardar grasa de forma androide. Existe la obesidad tipo 3, que es el exceso de grasa abdominal, principalmente a nivel de las vísceras. Y el tipo 4 que es un exceso a nivel de la zona glúteo y femoral. Esto se basa por la parte ginecoide. Un varón caderudo es un varón que revisan las hormonas sí o sí. Tratamiento, el más efectivo, actividad física más alimentación. Desde la parte del entrenamiento podemos preguntarnos muchas cosas. Ahí se los dejo las preguntas y ustedes contesten. ¿Qué ejercicio es el ideal para una persona que quiere perder peso? ¿Cuándo debemos introducir cada tipo de entrenamiento, como ahora que mencionaban triseries, series compuestas y todos los demás sistemas? Todos los ejercicios son buenos para el objetivo concreto, en este caso de bajar de peso. Todos son buenos, todos los ejercicios nos sirven para bajar de peso, o hay unos mejores que otros, o algunos que para qué hacerlo. ¿Algún tipo de entrenamiento sirve más que el otro? Esta pregunta es súper buena. La prescripción del ejercicio, les decías, creo yo que es una asignatura pendiente de parte de los que estamos metidos en el mundo de la programación. Yo no me creo especialista, no más mínimo, pero sí metido mucho en el área de la programación. Creo que como entrenadores es muy importante planificar qué se va a hacer con esto o eso en la sesión uno, en el mesociclo uno, perdón, en el microciclo uno, en el mesociclo, en el macrociclo, saber hacia dónde vamos, cuál es el plan, cuál es la línea de tiempo programada para lograr el objetivo de esta persona. Dentro de las programaciones que actualmente se tiene, bueno, se le recomienda a la persona entrenar de 3 a 7 días por semana con una intensidad moderada, generando la escala de percepción del esfuerzo entre 12 y 13 si se usa la de 1 a 20, a vigorosa entre 14 y 17. El tiempo de 150 a 300 minutos, minutos semanales, con el 50% de actividad moderada y el 50% de actividad vigorosa, ya sean 150 y 150 si se está haciendo 300, o 75 y 75 si se está haciendo 150. Lo ideal es que vayamos de esto progresándolo de manera semanal, mensual, etcétera, pero que progrese. También cuando estamos en una pérdida de peso significativa, ¿okay? Cuando queremos resultados significativos, pues pensamos en 250 a 300 minutos semanales, tipo de actividad de bajo impacto, caminar, bicicleta, acuático, elíptica. Esto es una recomendación, esto un consenso de recomendación del Colegio Americano de Medicina Deportiva, de la, am, am, del Colegio de Obesidad, etcétera. Pero, por ejemplo, en la parte acuática, yo en lo personal no trabajo acuático con las personas obesas. Nunca me ha gustado, nunca he obtenido buenos resultados y yo personalmente no lo recomiendo, pero va de nuevo, esto está dentro de los libros y todo bien con esta parte. El volumen, más o menos de los 1200 a los 2000 calorías por semana y progresar gradualmente. Suena poquito, pero esto es complicado. Yo tengo una clienta que ella no es obesa, pero tiene un porcentaje de grasa que se puede categorizar como obesa, pues muy alta. Una sesión de entrenamiento de tren inferior de 50 minutos, bueno, de 45 minutos más 10 minutos de calentamiento utilizando triseries, nos da 110, 125 calorías en ese tiempo. Ellos haciendo 60 minutos de elíptica,
consume 150 175 calorías por sesión de entrenamiento. Su metabolismo basal es de 1130 calorías. Todo funciona a la velocidad de la hormiguita. La progresión, aumentar primero la duración y luego la frecuencia antes de la intensidad. Opciones como el HIIT, es una opción segura en combinaciones con ejercicio aeróbico moderado, siempre con supervisión sobre la parte de impacto. También tenemos otras prescripciones, frecuencia 2 a 3 días por semana, en algunos no consecutivos, intensidades entre el 60 y el 80% del RM, manejando entre 8 y 12 repeticiones. En personas principiantes con obesidad, entre el 40 y 60%, manejando repeticiones en el rango de los 10 y las 15 repeticiones. Ese rango yo lo utilizo mucho, aunque la persona esté, esté en el rango de los 60 a los 80. Yo utilizo mucho ese rango de los 10 y los 15 repeticiones. Series de las 2 a las 4, utilizo mucho las series número 3. Me encanta la 2 y la 3, pero la 3 me gusta mucho. Por ejercicio, para empezar, con una o dos en principiantes. Esto básicamente lo estandarizo tanto para principiantes como para intermedios. Uso 3 series. El tipo, priorizo, perdón, los ejercicios multiarticulares. En esto creo mucho, en los ejercicios multiarticulares para trabajar la obesidad. En el tempo, lo uso muy controlado, enfatizando mucho la técnica y principalmente trabajando mucho el ROM, basándome obviamente en las barreras anatómicas que ellos tengan. Pausas. Para los ejercicios multiarticulares utilizo 2 a 3 minutos y para los ejercicios auxiliares de 1 a 2 minutos. Esto es lo que dicen los libros, yo no uso esto. Eh, Usualmente no me voy más de un minuto y en algunos uso 30 segundos, por ejemplo, en los ejercicios auxiliares y en los ejercicios multiarticulares. Al final de la triserie utilizo un minuto de descanso. Progreso o la progresión lo hago en un aumento muy controlado del 2 al 10% de la carga cuando se logren repeticiones extra. ¿Sí? ¿Qué significa? Si la tarea la puse en 12 repeticiones con un kettlebell de 16 kilos, cuando a esa persona ya le salgan 15 con ese kettlebell, entonces hora de subir la carga y volver a bajar las repeticiones, estandarizarlas en 12. Uso ese parámetro como momento adecuado para subir la carga. Beneficios. Busco la mejora en la composición corporal, obviamente la mejora en presión arterial, glucosa y lípidos. Lo más importante es que la glucosa en ayunas esté muy controlada y que se controle lo más rápido posible. Luego ataco mucho los lípidos y la función lipídica, los ataco muchísimo. Esto lo utilizo con, obviamente, la alimentación, con el cardiovascular, con el soporte no farmacológico, sino de suplementación. Porque fármacos no prescribo porque no soy médico. Recomendaciones complementarias, o por ejemplo, para tener algoritmos de 12 semanas. Lo que busco mucho es que las personas reduzcan los momentos de sedentarismo. Entonces busco que en el día estén activos aunque no entrenen. Los días que no entrenan, por lo menos buscar que hagan cosas activas que me sumen entre 30 y 60 minutos. Un gasto semanal de los 1200 a los 2000 calorías semanales. Esto sí lo utilizo mucho. Modalidad segura, de bajo impacto. De nuevo el agua, la bici. Que no tenga problemas con lesiones musculoesqueléticas. Combinación ideal, aeróbico más fuerza para mejorar la parte cardiometabólica. Yo nada más le doy vuelta, uso fuerza más aeróbico. Le doy más énfasis a la fuerza que a la parte aeróbica, pero de nuevo esa es mi fórmula. Puede usted estar dándole más al aeróbico, que yo estoy de acuerdo con usted. Y normalmente hago planes o hago programaciones para 12 semanas cuando se trabaja con obesidad. Y ahí puse un ejemplo más o menos de qué es lo que voy haciendo. Objetivo, lo que busco es la pérdida de grasa de forma sostenida, preservación de la masa muscular. Por ejemplo, les comentaba el método este que yo he estado trabajando hace muchos años. Entonces, lo que normalmente sucede es que el primer mes son 6 kilos, punto 5. El segundo mes es 1 kilo menos, anda en el rango de los 5 kilos. Y luego se establece, se va diciendo como una disminución en la velocidad de pérdida de peso, más o menos de 1 kilo mensual hasta que ya establezco como el 2.2 kilos, 2.5 kilos mensuales,
ya sabes, como su normalidad, que me va a llevar unos 6, 8 meses, en que hay una etapa que se presenta un ligero, em, llamemos un ligero rebote en el peso. Es ligero porque en realidad normalmente lo que hacen es subir 1,5 kilos a 2 kilos como máximo y ese es el momento en que me doy cuenta que si no cambio todo lo que venía haciendo, la estructura hacia regresar al peso ideal va a ser fácil. Entonces lo que hago es volver a controlar el delete y un reseteo metabólico para que me dé otros 6 meses más de trabajo de descenso, descenso, descenso. Ya en eso, si la matemática me da, ya podemos estar hablando de unos 18 kilos más o menos anuales de pérdida de peso. Si se hace y si todo sale dentro de lo planeado, porque también hay cosas que no salen dentro de lo planeado. Pero cuando salen dentro de lo planeado, más o menos anualmente vamos a ir a trabajar más o menos por ahí. He tenido casos muy buenos, casos de más de 20 kilos anuales. Hace poco una clienta me decía que un cliente mío había bajado mucho de peso. Entonces yo le dije, sí, él ha bajado 20 kilos. Y entonces me dijo, ¿cuánto le ha tardado en bajar 20 kilos? Y yo le dije, la verdad, 2 años. En 2 años se ha quitado 20 kilos. Y me dijo, ah, no, yo no tengo ese tiempo. Yo no tengo 2 años para bajar 20 kilos y yo necesito bajar 20 kilos. Entonces yo le dije, bueno, siguiendo pues mi recomendación, yo no voy a hacer que usted baje 20 kilos en 6 meses. Eso no es eso no lo vamos a lograr. No sé si con otro entrenador lo vas a lograr, pero conmigo no, no tengo la forma para hacer que usted baje 20 kilos en 2 meses. No me la sé, esa no me la sé. Entonces, así hay clientes que te hablan directo y te dicen algunos objetivos muy volados, pero también nos da el criterio y la seguridad de poder decir si se va a lograr o no se va a lograr en cuanto nosotros hayamos probado cosas y, y, y hayamos documentado formas de trabajar para poder analizar este comportamiento, digamos, que nosotros podemos llamar normal o que nosotros podemos decir que está como extraño con respecto a rapidez o velocidad con la que se va perdiendo eh, el peso. Pero todo esto, de nuevo, es súper importante cuando, cuando nos damos cuenta no, deme un segundo, cuando nos damos cuenta de qué tan rápido podemos bajar o no bajar. Voy a compartirles algo. Vamos a ver. Deme un segundo. Ya. Profe, ¿compartiste las diapositivas de la clase pasada? Ah, creo que no, chicos, ya terminamos la clase y se los comparto. Sí, tienen toda la razón. Aquí, sí, aquí está. Vean este caso, vean esta persona pesaba 82.6 kilos y esto fue el año pasado, vean que es del 02 del 2, no, 02 del 2 al 16 del 2. Aquí hay 14 días y hay una pérdida total de 4 kilos. Esa 4 kilos, usted me va a decir, ah, profe, pero sí perdió la masa muscular. Sí, también perdió la masa muscular. Perdió agua y perdió grasa. Esto es en porcentajes, esto no es en kilos. Sí hubo una pérdida bastante interesante también de kilos de grasa. Esto es normal por la pérdida del agua y el equipo que se utiliza de bioimpedancia. Si la bioimpedancia detecta que hay menos agua, es normal que tire menos cantidad de masa muscular. Luego hay una etapa en que hace una recomposición del glucógeno que se depletó con este trabajo y esta masa muscular sube. Pero todo esto se mide o se puede controlar cuando nosotros tenemos el control de las variables de programación.
Aquí, este mismo es el que me sirve. Vean, diablo. Y, se me hizo, aquí está. Si ustedes ven ese comportamiento, 78, 74, 73, hay una disminución del peso. También hay una disminución en la velocidad que se va perdiendo la masa muscular. Aquí en el segundo mes, más bien de la segunda a la tercera evaluación, que si vemos la fecha del 16 al 22, aquí sí hubo un mes, ya la masa muscular se estabilizó, que es justamente lo que me da el conocer del primero al segundo, que hubo una pérdida de masa muscular y por qué se perdió masa muscular por depresión del glucógeno muscular en este caso. Y entonces lo que hago es reajustar el glucógeno para que en la tercera evaluación no me dé error, o sea, un mes después no me dé error en la masa muscular. De aquí a aquí hubo 200 gramos de masa muscular, fue de nuevo por lo mismo que de acá, del 22 del 3, donde establezco la nueva estrategia, otra vez el cuerpo se va a sentir atacado y va a depletar otra vez más el glucógeno muscular y va a ser una pérdida de peso. Esto fue el año pasado, esto ya actualmente son otros números, ya él actualmente tiene como 15 kilos más o menos de grasa corporal, pero inició con un periodo enorme. Además tiene 50 años, ya cumplió 51 años. Eh, Bájale eso de peso a una persona que tiene eh, 50 años en un periodo de corto tiempo para que ustedes vean lo difícil que es este, avanzar con eso. Voy a presentarles este. Vean este caso. Ustedes ven aquí. Esta es una persona que tiene, aquí está, ¿verdad? 123.5 kilos de peso corporal. Esos 123, vean esta masa muscular en 47.4 kilos. No sé quiénes de aquí no estén en 47.4 kilos de masa muscular. Y tiene 40. Ojalá, Exactamente. ojalá. Y tiene 41.700 de grasa corporal. Si ven la fecha por aquí, esto todavía fue un toxito más tarde, hay una pérdida de 123 kilos, 23.5 menos 117.4. Él pierde 6.1 kilos de masa de peso total. El porcentaje de grasa hay una pérdida bastante. Él tenía estaba 37, quedó en 37 kilos de masa grasa y tenía 41. Entonces tenía 41.7 menos 37.4. De esos 6 kilos que él pierde 4.3 kilos de grasa, sí pierde masa muscular, pero hay una pérdida bastante grande en agua. El agua pasó de 60.4 a 59, hay una pérdida de 1.4 kilos de agua corporal, lo cual la máquina lo va a reevaluar de forma diferente y lo va a tirar como más deshidratado que otra cosa y altera un poquito. Y este es un obeso, tristemente, con una tasa metabólica basal de No, solo eso 2, me tomé. Ya jalaron. de un toque. Ahora, si me da tiempo. Con una tasa metabólica basal de 2.138 calorías. Si esta persona puede comer y puede comer bonito. Eh, Igual tiene un metabolismo altísimo, tiene una masa muscular altísima. No hay números metabólicos por los cuales esta persona tiene que ser obeso y es obeso. Entonces, se logran cosas y se plantean y se van reevaluando y se haciendo las cosas de la buena manera. Eh, no sé si tienen preguntas. No, profe, creo que no. Pero me gustaría compartirte una imagen que te voy a enviar al WhatsApp, Sí, sí. porque mira qué bonito caso. Eso fue
sí, en 12 semanas, si no mal recuerdo. Ella es francesa. La ventaja de Mm, Guanacaste es que puedes tener algunos extranjeros muy interesantes. Eh, Tiene, ojo, sarcopenia, mm, fibromialgia, desgaste de rodilla, L4, L5 operado, y lo más difícil es la fibromialgia, ¿verdad? Que bueno, es una enfermedad un poco complicada con el tema en general, pues son dolores y demás, pero miras qué bonito caso. Igual, eh, creo que es el más complicado que he tenido hace mucho. He tenido y lo pongo entre comillas, la mala suerte de tener gente muy sana. Entonces no pones en práctica muchas cosas. mm. Pero miras qué interesante y qué gratificante es obtener esos pequeños resultados con ellos. Ellos, como lo dijiste antes, se adhieren a lo que uno intenta ayudarles, ¿verdad? Sí. Sí, correcto. A ver, todos esos casos yo creo que a uno lo llenan mucho de satisfacción porque uno sabe o se siente en ese momento que las cosas las está haciendo bien o se están haciendo bien. Yo, mi forma de trabajar con mis clientes es que al final es un trabajo en equipo. No es que sea buen entrenador, tampoco soy malo, pero si puedo mandar la peor o la mejor dieta o plan de entrenamiento, pero que si la persona no está comprometida en hacerlo, las cosas no se van a dar. Y que a veces puedo hacer un plan básico y esa persona se compromete y lo hace y va a mejorar. Entonces, es un trabajo creo que en equipo, en mancuerna, que si todos se ponen de acuerdo, todos nos ponemos de acuerdo, pues es en beneficio del objetivo. Y eso creo que es muy interesante. Entonces, chicos, si no tenemos preguntas, pues entonces nos estaremos viendo de hoy en ocho. Entonces, que la pasen bonito y nos vemos de hoy en ocho.